Gracias por esta mañana. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó a todos en un momento diferente, un momento distinto. Cuando éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu misericordia vino a nosotros y nos alcanzó. Y nos hiciste nacer de nuevo con Jesucristo, papá. Te damos gracias por ese regalo que nos diste en la cruz. Porque nada ni nadie puede pagar o podría cancelar por el pecado. Solo un cordero puro, santo, sin mancha. Y ese eras tú. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Tú eres el que quitaste el pecado del mundo y te agradecemos por eso. Por amor tan grande y de misericordia. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra mente, nuestros cuerpos delante de ti, en obediencia, en santidad, para poder escuchar y aprender lo que tú tienes para nosotros a través del Evangelio, a través de la palabra. Trae sabiduría y entendimiento para poder hacer la comprensión correcta de la lectura, Señor. Y así poder ser edificados y poder madurar cada vez más en el Espíritu, espiritualmente, y así poder llevar el Evangelio a otras personas. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a estar leyendo en Éxodo. Éxodo 13. Vamos a ir a Éxodo 13. Y vamos a dar lectura desde el verso 17. Éxodo 13, verso 17 al 22. Éxodo 13, 17 al 22. Dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18 del capítulo 13 de Éxodo dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Se dice: nunca se apartó la columna de nube de día ni la columna de noche, que es de fuego, ¿verdad? Para guiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que es sombra de la iglesia, que están como ejemplo. Ellos fueron escogidos por 4 propósitos. El pueblo de Israel fue escogido por 4 propósitos. Imagino que la mayoría los manejan, ¿verdad? Ahora los vamos a ver un poquito. La temperatura del desierto oscila entre 35 grados a 1 grado. 35 en el día a 1 grado en la noche. ¿Se imaginan estar a 35 grados en el día y ahora después en la noche a 1 grado? Estaba en el desierto. Ni en la parada del bus estaba. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. Y ellos iban por el desierto. Entonces dice el verso 21: y Jehová
Éxodo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Qué hace nuestro Dios? ¿Qué hace nuestro Señor? Nos guía. En este momento no tenemos la columna de nube ni la columna de fuego para ser guiados, pero tenemos su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara encendida en medio de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo. La palabra de Dios es la que nos ilumina dónde estamos situados, dónde estamos parados y hacia dónde debemos de dirigirnos. El pueblo de Israel era dirigido por la columna de fuego en la noche, por la columna de nube en el día. Y donde iba la columna, ellos iban, porque iba Jehová con ellos. Ahora no tenemos esa columna, pero tenemos la palabra, tenemos el evangelio para ser dirigidos. El problema es que si no profundizamos en el evangelio, si no escuchamos, si no leemos, si no lo conocemos, andamos sin guía. Vamos sin rumbo. Y lamentablemente el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice que, y sabemos que nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los que han nacido de nuevo. Los que han tenido la oportunidad de ser hijos de Dios. Somos de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en ese desierto, donde no tienen nube de día ni nube de fuego ni columna de fuego en la noche. No son guiados, están, como dicen, al garete, están a la libre, no van para ninguna parte, porque no tienen una guía concreta de hacia dónde los dirige Dios. Verso 21 nuevamente, y Jehová Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Las tinieblas no eran problema para el pueblo de Israel porque estaban siendo iluminados por Jehová, que iba en una columna de nube y una columna de fuego. Cuando nosotros somos alumbrados, cuando somos iluminados por el evangelio, por la palabra, no por un hombre, no dirigidos por un ser humano, sino dirigidos por Dios. Claro que Dios usa a los hombres renacidos justos para la lectura del evangelio, para la comprensión del evangelio. Pero hemos sido engañados por muchísimas personas durante muchos años, 37 años. Compartía con doña Lisa, la tía de mi esposa, en la cual me quedé la noche de ayer en Pocora, por eso experimenté la lluvia, ¿verdad? Y compartíamos eso, que necesitamos profundizar, que necesitamos creer, que nos han engañado, nos han fallado muchas veces. Porque las personas fallamos, pero Dios no falla. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Porque Él es Dios, es santo y es perfecto. Y nuestra mirada tiene que estar en Dios, en su palabra. La mirada del pueblo de Israel estaba en la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y hacia donde se dirigía la columna, ahí se iban ellos. No iban a salir, ¿cierto? Si salían en el día, se quemaban. Salían en la noche, mucho frío, podían morir de frío. Tenían que estar bajo la columna. Tenían que estar bajo la presencia, bajo la obediencia a Dios por medio de su guía. Verso 22 dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó en el desierto la presencia de Jehová a su pueblo. Nunca se apartará de tu vida si has nacido de nuevo, si eres justo, si has comprendido, has creído el evangelio. Nunca se apartará de ti la presencia de Dios.
Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, porque este cuerpo ya no es suyo. Bueno, este es mío, tampoco es mío. Y el suyo no es suyo. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. Por eso es que usted no puede hacer lo que usted gusta. Usted no puede hacer lo que usted quiere. O como dicen los ticos, ya un poquito más. No puedes hacer lo que te da la gana. Porque usted no se debe a usted mismo y yo no me debo a mí mismo. Ahora nos debemos a Dios. Fuimos comprados a precio de sangre y por eso tenemos que estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Por eso no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ni llevarlo a lugares que no son convenientes, porque ya no es su cuerpo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se sentirá el Espíritu Santo en un lugar indebido? No debemos de visitar ciertos lugares o hacer ciertas cosas o hablar de ciertas maneras. Mucho cuidado con todo ello. Ahora usted dice, bueno, el pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con nosotros? Pues todo. Y mucho. Tiene que ver muchísimo. Hay 4 razones por las cuales Dios elige al pueblo de Israel. Pero hay que dejar claro que Dios no elige al pueblo de Israel para salvación directamente. Yo en el evangelio equivocado, en la fe equivocada que estuve, yo decía, ¿qué Dios más injusto? Los israelitas van a hacer lo que quieran, siempre van a ser salvos. Ahora entiendo, por medio de la palabra verdadera, que los judíos, los israelitas, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Como lo dice San Juan 3, verso 5. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Porque lo que ha nacido de la carne, carne es. Mas lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Ya ellos nacieron en la carne, pero deben de nacer en el espíritu por medio de la fe. Y si no creemos, si no escuchamos el evangelio, no vamos a ser salvos, ni ellos ni nosotros. Pero los que ya hemos creído, vamos a ser salvos. Vamos a ver una de las razones por qué Dios elige al pueblo de Israel. Está en Isaías 43, versículo 10. Es un repaso rápido, creo que varios lo manejan, ¿verdad? Isaías 43, nada más para citarlas. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, verso 10 es una de las razones por qué Dios elige al pueblo de Israel. Vamos a ver qué tiene que ver con nosotros este tema del pueblo de Israel. Nos dice el versículo 10 de Isaías 43. Si no, ahí lo tenemos en proyectado también. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de Dios no había Dios. Hay gente que pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Sí, a mí me han preguntado eso. Bueno, si alguien o algo hizo a Dios, sería Dios, ¿no? Entonces, aquí claramente, antes de mí no hay Dios, ni después de mí tampoco. Solo tenemos un Dios, uno solo. ¿Y por qué dice que fueron elegidos? Verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. El pueblo de Israel es el verdadero, o son los verdaderos testigos de Jehová. Son los verdaderos testigos de los milagros y que con mano poderosa Dios saca al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. El pueblo de Egipto representa la esclavitud al pecado. Esa es la sombra. El pueblo de Egipto es sombra de la esclavitud, es sombra del pecado. Y con mano poderosa Dios los saca. Y Dios hace milagros, hace prodigios delante de los ojos de Faraón para que se vea el poder de Dios. Se ha conocido el poder de Dios no solo en la tierra de Egipto, sino que en toda la tierra. Entonces, ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes vivieron eso? El pueblo de Israel fue elegido para ser los verdaderos testigos de Jehová.
de todo lo que Dios hizo, cómo pasaron el mar en seco, cómo vieron las plagas venir sobre el pueblo egipcio, ellos cómo vieron la nube de día y la columna de fuego de noche, ellos fueron testigos de todo lo que sucedió. Todos son los verdaderos testigos de Jehová. También para escribir las escrituras, la segunda razón por la que Dios elige al pueblo de Israel, ¿verdad? En Romanos 3, 1 y 2, Romanos 3. Romanos, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Romanos 3. Segunda razón por la que Dios elige el pueblo de Israel. Romanos 3, 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el verso 2. En todas maneras, primero, ciertamente, se les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le fue confiada la palabra de Dios? A los israelitas, a los judíos. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dice Pablo acá a los romanos. El verso 2 dice mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quién escribió las escrituras? Los judíos. A ellos se les confió el evangelio, la escritura de la palabra. Eso es algo hermoso. Para seguir con esto precioso, Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, verso 5, ahí cerquita. Dice, Romanos 9, verso 5, es la tercera razón para la matriz de Jesucristo. Es la tercera razón por la que fue elegido el pueblo de Israel. Dice el verso 5 de Romanos 9, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿De dónde vino Cristo? De los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Las tribus de Israel, los hijos de Jacob, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los patriarcas. Y de ahí vino Cristo. Por eso Dios dice que será bendita tu descendencia, que bendita será tu descendencia y que bendecirá a través de la descendencia de Abraham y a bendecir todas las naciones, y a bendecir toda la tierra, porque por medio de Jesucristo vino a dar bendición a toda la tierra. Y el cuarto, no menos importante, el cuarto propósito por el cual Dios elige el pueblo de Israel, está en 1 Corintios 10, ahí cerquita, 1 Corintios 10, verso 11. 1 Corintios 10, versículo 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Dónde dice? 1 Corintios 10, verso 11. ¿Qué dice? Todas las cosas que están anteriormente escritas acá, amonestaciones contra la idolatría, podemos leer 1 Corintios 10 desde el, vamos a ver, desde el 7. 1 Corintios 10, versículo 7, vamos a leer. Dice, ni seáis idólatras. ¿Qué dice? No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿En qué estamos nosotros? En los fines de los siglos, en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. Y todas estas cosas están escritas del pueblo de Israel para ejemplo para nosotros. Son un ejemplo. Como Dios trató con el pueblo de Israel, Dios va a tratar con los gentiles. Como Dios trata con el pueblo de Israel que le dio la espalda a Jehová, así va a tratar con los gentiles que le dan la espalda a Jehová. Pero como Jehová Dios trató a los hijos, los que sí creyeron, del pueblo de Israel, así va a tratar con los justos renacidos también. O sea, es una gran bendición la que tenemos, porque Dios protege a sus hijos, porque Dios guarda a sus hijos, Dios protege a la iglesia. Lo podemos ver en Éxodo 8, cómo Dios guarda al pueblo de Israel de una forma tan impresionante. Éxodo 8. Éxodo 8, verso 22 y 23. Éxodo 8, verso 22 y 23 nos dice: y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí vemos la plaga de moscas. Por tiempo no podemos profundizar, ¿verdad? Todas las plagas y toda la historia, pero usted lo puede ir a leer a la casa. Pero viene una plaga de moscas sobre el pueblo egipcio. Y en la tierra de Gosén, donde habitan los hijos de Dios, ¿qué dice? ¿Habían o no había moscas? Dios cuida a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Le dice, del verso 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde están los hijos de Dios, fue apartado para no tratarlos igual que los hijos de esclavitud, que era el pueblo egipcio. Entonces dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces Dios cuida, Dios protege, Dios da redención a su pueblo. El verso 21 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas y toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. ¿Cómo puede un mismo país, en un mismo lugar, ser exento de algo tan molesto, verdad? ¿A ustedes les gustan las moscas? No, ¿verdad? Ay, qué insecto más, qué animalito más incómodo, ¿verdad? Incómodo. Usted está almorzando y ve una mosca, una, y ya uno está incómodo. Y ojalá no se le paren la comida porque más problemas. Ahora una plaga, si usted no puede controlar una en la casa, donde hay puertas y ventanas, ahora una plaga, una cantidad enorme, no entró a la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. Porque Dios cuida de su pueblo. Porque Dios cuida de sus hijos. Porque ahí es donde está la redención, donde Dios nos redime. Verso 23 dice, verso 23, Éxodo 8, verso 23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. El pueblo de Dios no es el mismo pueblo. El pueblo que cree no es el mismo pueblo que no cree. Los justos no son los mismos pecadores.
O es justo o es pecador, no puede ser los dos. Porque para eso Dios vino a redimir a su pueblo. Aquí el verso 23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Cómo ha sido redimido el pueblo de Dios? ¿Cómo hemos sido redimidos los justos? En Efesios 1, versículo 7, vemos cómo alcanzamos la redención, cómo alcanzamos la purificación de los pecados. Vamos a ir a Efesios. Efesios 7, verso 1. Perdón, Efesios 1, verso 7. Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, verso 7, lo tenemos por ahí. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quien tenemos redención? En Cristo Jesús, por medio de su sangre. Él redimió a su pueblo. Nosotros no somos los mismos, no somos igual, no podemos seguir siendo los mismos después de esta gran redención. Redimir, rescatar, igual rescatar. Hemos sido rescatados por Cristo Jesús. Hemos sido redimidos por Jesucristo. Él prometió que iba a redimir a su pueblo y así lo hizo. Y así fue. Y si hoy estamos sentados en esta mañana, en este lugar, porque hemos sido redimidos por nuestro Dios, redimidos por nuestro Señor. ¿Y a través de qué? De la fe en su sangre. Porque los únicos que pueden ser justificados es por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Lamentablemente en otros tiempos se utilizaba la sangre de Cristo para todo, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, pero en mi caso, la sangre de Cristo lo cubra, la sangre de Cristo lo proteja, la sangre de Cristo lo guarde. ¿Dónde dice en la Biblia que la sangre de Cristo vino a guardar algo? ¿O que la sangre de Cristo vino a proteger algo? ¿O que la sangre de Cristo, bueno, sí vino a cubrir los pecados del mundo entero? Eso sí vino a hacer, vino a cubrir los pecados del mundo entero. La sangre de Jesús es la única que tiene poder para perdonar los pecados. Es lo único, es lo único. No hay oración, no hay declaratoria, no hay confesión que logre esto. Solo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz puede redimirnos de absolutamente todo pecado. La fe en la sangre de Cristo, Romanos, también sé que lo han estudiado bastante, posiblemente, Romanos 3. Vamos a recordar solamente Romanos 3, que por medio de la fe en la sangre de Cristo. Romanos 3 dice en el verso 21, vamos a leer desde el 21. Romanos 3, 21. Nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué se ha manifestado? Justicia de Dios. La justicia de nuestro Dios. No su justicia ni mi justicia, esa no vale. La justicia de Dios. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que, ¿qué? Para todos los que creen en Él. Es la única forma, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en el 23, donde no se escapa nadie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, nadie sobre la faz de la tierra nació sin pecado alguno, excepto Jesucristo. Pero nacido de hombre y de mujer, todos venimos con pecado, ¿cierto? Pero el verso 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es, Él prometió que iba a redimir a su pueblo. Lo leímos en Éxodo. Y aquí lo leemos en el verso
25, a quien Dios puso como propiciación, no, perdón, el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redime a través de su Hijo amado, a través de su Hijo Jesucristo. Es la única forma de poder ser redimidos. Primera de Corintios 10, verso 11, bueno, ya lo leímos también. Primera de Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo eso, esas amonestaciones aplican para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Pero también aplica la justificación, también aplica la redención que Él hace a su pueblo, que Él hace a sus escogidos, a la iglesia en general. Éxodo 9, verso 4, vemos otro milagro que Dios hace con su pueblo. Éxodo 9. El sol está, ¿no? Hay una brisa, pero está caliente. Éxodo 9, versículo 4. Éxodo 9, verso 4 dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Hará separación entre los ganados de los egipcios y de los hijos de Israel, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Dios tiene cuidado de sus hijos. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Justo. Esto se aplica a los pecadores muchas veces y hemos visto cómo hay gente en necesidad. Pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto aplica a los hijos de Dios. Porque Él separa. Él aquí separa el ganado. Vemos cómo protege a su pueblo. Éxodo 10, verso 23. Vamos a ver un ejemplo más. Hermoso ejemplo. Éxodo 10, versículo 23, sobre la plaga de las tinieblas. Hay una gran enseñanza en la plaga de las tinieblas. Nos dice, Éxodo 10, verso 23. Vamos a leer desde el 21 para entender y comprender mejor la plaga, de qué se trataba. Éxodo 10, verso 21 nos dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Era una tiniebla tan pesada que hasta se podían palpar, una oscuridad enorme, ¿verdad? 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días en oscuridad, 3 días en tinieblas. Los que tuvieron la oportunidad en el 90, creo, yo estaba bastante joven, en el 90 de ver el eclipse solar que se oscureció. Yo estaba en una granja y las gallinas fueron a dormir. Durmieron por 3 minutos, 4 minutos, fue rápido, ¿verdad? No duró ni 10 minutos. Pero las gallinas se subieron ahí donde ellas duermen y todo, y una oscuridad total. Fueron 10 minutos y fue todo un acontecimiento. Ahora 3 días de oscuridad, de forma que se palpaba, dicen, de forma que se palpe la oscuridad. O sea, no tenemos, por más que uno intente imaginárselo, no lo logramos, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo esta oscuridad, está bajo estas tinieblas. Y se palpan, y se notan, y se ven qué tan perdido está el mundo entero. La sabiduría de los sabios de este mundo claramente dice que Dios la confundió. De los hombres más preparados y más sabios del planeta, según los humanos, ahora están bombardeando, están matando a gente inocente. Unos con otros, otros con unos. Tenga quien tenga la razón, está pereciendo gente inocente.
Esa es la sabiduría del ser humano. La sabiduría de los más preparados, de los más estudiados. Me quedo con la sabiduría de Dios. Porque el mundo entero está en tinieblas. Y se pueden palpar y se pueden ver claramente. Dice, leemos nuevamente el verso 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Qué belleza! Aquí estamos en tinieblas, hay oscuridad, pero los hijos de Dios tenemos la claridad del Evangelio, tenemos la claridad de la palabra, tenemos a nuestro Señor con nosotros, protegiéndonos y guardándonos de estos malos pasos, malos caminos, de estas malas decisiones que el ser humano toma. ¿Y dónde estamos nosotros? En la iglesia de Dios, con los hermanos, en la congregación. A nivel mundial, de todas las iglesias de Misión Palabra de Vida, más de 800 en diferentes países, estamos 11 de la mañana reunidos recibiendo el Evangelio, recibiendo la palabra, recibiendo la luz, siendo guiados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otros están en tinieblas, lamentablemente. Y nosotros necesitamos llegar con esta palabra, con este Evangelio, a todas esas personas que están en oscuridad hasta el día de hoy. 23, ninguno vio a su prójimo, de los egipcios, claro está, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, 3 días de estar ya acostado, si estaba acostado o sentado, yo no sé, no se levantaron de sus lugares, nadie, en 3 días. Esto fue un caos completo, terrible. Nadie se levantó en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, tenemos la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús es la luz. Otros andan en tinieblas, nosotros estamos en la claridad. Nosotros estamos con Cristo Jesús. Y vamos a ir a San Juan y vamos a ver varios ejemplos. San Juan 8, versículo 12. San Juan 8. San Juan 8. Verso 12. Nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De quién son estas palabras? De Cristo. Cristo Jesús nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo, ¿qué dice Jesús? Yo soy la luz. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ok, el que lo sigue, no el que sabe que Él es la luz. Podemos saber que Él es la luz, pero si no seguimos la luz nos perdemos. Vamos en un parque, en una oscuridad, vamos a ver, vamos en un potrero. Acá aquí hay bastante naturaleza, lindísimo. Vaya a un potrero y solo uno lleve la lámpara del teléfono encendida. Usted sabe que el compañero lleva la luz, pero si usted no lo sigue, usted va en tinieblas. Si usted agarra a la derecha y él para la izquierda, está a oscuras, aunque usted sabe que el compañero lleva la luz, ¿cierto? Usted sabe que Cristo es la luz, pero si no sigues a Cristo, no te va a iluminar. Y aunque hayas nacido de nuevo, y aunque hayas creído, si no lo seguimos, andamos en tinieblas como hijos desobedientes. Y tarde o temprano, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que Él ha recibido por hijo, dice Hebreos 12, verso 6. Si has nacido de nuevo y no has sido obediente al Evangelio, obediente a la palabra, tarde o temprano la disciplina del Señor va a llegar. El problema sería que la disciplina no llegue, porque no seríamos hijos. Dice el verso 7, seríamos bastardos. Verso 8 de Hebreos 12. Entonces, si Cristo es la luz, debemos de seguir la luz. ¿Para qué nos vamos a dirigir en tinieblas?
¿Para qué vamos a seguir en nuestras propias fuerzas? Con nuestro propio conocimiento, si tenemos uno más amplio, más perfecto que el de nosotros. Verso 12 de San Juan 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz de vida, vida eterna. Nosotros somos espiritualmente eternos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice Génesis 1, 26 y 27. Que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Dios es espiritualmente eterno, nos hizo espiritualmente eternos. Por eso, más que resolver esta vida física pasajera, aquí somos peregrinos, estamos de paso. Yo estoy de paso en Guapiles, estoy de paso en Pocora, ahora estoy de paso en el Surquí, tengo que ir para ir donde realmente vivo, en Aguasima de Alajuela. Así estamos de paso, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos de someter esta carne a la luz de Cristo. Ser dirigidos por el Evangelio, ser dirigidos por su palabra. Estamos de paso, así que no nos encariñemos con este cuerpo, que vamos a tener uno espiritual. Y a vivir con Cristo, con el Padre por toda la eternidad. Está mejor la oferta, ¿verdad? Que disfrutar esta vida, nada más aquí. Digamos que todavía no venga Cristo, 80, 90 años, 100 años. Y se termina. Una vida pasajera, efímera. San Juan 12, verso 46. Aquí cerquita también. San Juan 12, versículo 46. San Juan 12. San Juan 12, 46 nos dice: yo, la luz, son palabras de Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La luz del mundo ha venido a salvar al mundo entero. La que juzga es la palabra, si usted sigue leyendo. Y la palabra te va a juzgar si no sigues y si no crees. Pero ¿qué dice el verso 46? Yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, el que no cree no se salva. La salvación viene por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe usted no cree. Si usted no cree en Cristo, pues no vas a nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Enseñanzas básicas de la salvación, ¿cierto? Entonces él claramente dice, aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted ha creído en Cristo, usted ha nacido de nuevo, no debes de estar en tinieblas, ni disfrutando las tinieblas, debes de estar disfrutando la luz y haciendo la voluntad de Jesucristo, no la nuestra. Aquí mismo en San Juan 9, verso 5, un ejemplo más de que Cristo es la luz. San Juan 9, versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que él estaba en este mundo, él es la luz de este mundo. Pero en Hebreos 1 y 2 nos dice claramente que en el tiempo pasado se le hablaba a los antiguos de muchas maneras y por medio de los profetas. A vuestros padres, dice Pablo, el apóstol Pablo. Pero que en estos postreros tiempos se habla a través del Hijo. Es la única forma de escuchar a nuestro Dios. Podemos ir a Hebreos rápidamente. ¿Cómo es que podemos escuchar y cómo podemos encontrar la voz de Dios en estos tiempos? Solo hay una forma, y está en Hebreos. Hebreos 1, 1 y 2. Me disculpan si voy rápido, es que siento que el tiempo no me alcanza, pero ahí está en la pantalla, ¿verdad? Está bien. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, a los antiguos, a los pasados. Dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, eso es Cristo, eso es la luz. Y es el único, y es la única forma de que se nos habla ahora a través del Hijo. ¿Dónde encontramos el Hijo? En las Escrituras. Encontramos en sueños, encontramos a otras personas, así me dijo el Señor. Encontramos aquí en la palabra. Encontramos en el Hijo. Y el Hijo está en el Evangelio. ¿De acuerdo? Eso me dice la palabra, que solo ahí lo puedo encontrar. Entonces, San Juan 9, verso 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya Él no está en este mundo, pero nos dejó los evangelios. Nos dejó su palabra, para que lo encontremos, para Él seguir siendo la luz. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Como dice Hebreos 9, verso 24 y 25. Él está sentado en la diestra del Padre. Y es el único intercesor entre nosotros y Dios. También vamos a ver, tenemos un problema, hay un gran problema, el mundo tiene un problema en San Juan 3. San Juan 3 lo vamos a ver. Verso 19. Vamos a San Juan 3, verso 19. Todo lo tenemos importante. San Juan 3, 19, y si no está en pantalla. Dice San Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación del ser humano. La luz vino a este mundo. Cristo vino a este mundo. Y vino para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para santificarnos, justificarnos, para presentarse a sí mismo una iglesia pura, gloriosa, santa, sin mancha, como lo dice Efesios 5, verso 27. Él mismo vino y purificó y santificó a su iglesia para presentársela a sí mismo pura, santa, gloriosa, sin mancha. Pero ¿qué pasa? Del verso 19. Y esta es la condenación del hombre. Así es que son condenados. ¿Cómo? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que la luz. Amaron más sus propias vidas, sus propios conocimientos, que el humillarse y decir, sí, la verdad es que sí estaba equivocado. 37 años de mi vida equivocado. Jay, hay que tener humildad de decir, Jay, sí. Algunos se enojaron conmigo, ¿verdad? Porque yo les dije que hay tanto tiempo perdido. Pero ¿cómo va a decir usted que tanto? Y si no era salvo, había ganado algo. Tiempo perdido, no era salvo. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar por las tinieblas, por el enemigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Las obras de los hombres son malas por naturaleza. Nacemos como pecadores, damos frutos de pecadores, vivimos como pecadores. Pero vino la luz hace 2000 años a iluminarnos. Es una decisión que debemos de tomar. ¿Seguimos la luz o las tinieblas? Los que ya han sido justificados, que ya han creído, pues han seguido la luz. Ahora tenemos que mantenernos en esa luz, no separarnos de la luz de Cristo, no dejarnos guiar por las tinieblas, porque ahora somos de la luz. Ahora somos hijos
de Dios. Pero el mundo es frustrante. Tal vez tienen aquí muchos la experiencia de ir a predicar, de ir a hablar y no van con ese deseo, con esas ganas, con esas fuerzas, ni para arriba ni para abajo. Sí, no, yo lo sé, sí, no saben nada. Igual que como antes, yo tampoco sabía nada. Es cierto, yo hasta hace 5 años nací de nuevo. Soy un niño de 5 años. Ya 5 años ya, bueno, ya gateé, ya ando corriendo por ahí, pero sé muy poco de la vida. Todavía sé muy poco de este libro tan maravilloso, tan especial. Hay que seguir creciendo, hay que seguir constante, hay que estar en la luz, hay que ser guiados. Si somos guiados por Él, vamos a encontrar esa luz. San Juan 1:9, desde el 4 podemos leer San Juan 1. Maravilloso todo el pasaje acá. San Juan 1. Verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo está la vida eterna. Si no pasamos por ese proceso de Cristo, si no creemos en ese milagro que hizo Jesucristo en la cruz, no tenemos vida. Por eso se centraliza en Cristo la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás no puede prevalecer contra Cristo. Satanás no puede hacer nada contra Jesucristo. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No podemos andar en yugo desigual. Nada tiene que ver el creyente con el incrédulo. Si usted tiene incrédulos, bueno, predíquelos para que sean creyentes. Necesitamos andar en el mismo yugo, en la misma unión con Cristo. Un yugo, bueno, cuando hacen desfiles de carretas y todo eso, ¿verdad? Todos conocen. Me preocupaba un poco los jóvenes, pero no, también en algún momento han visto una carreta, ¿verdad? Con bueyes. Ellos van enyugados, van unidos. Eso significa el yugo, unión. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesucristo en Mateo. Ahora tenemos una unión con Cristo. Cuando un buey quiere irse, quiere desviarse, la carreta se detiene. No puede caminar más. Si un buey quiere dar a la derecha y otro a la izquierda, se detuvo el asunto. Por eso debemos de ir en la misma línea con Cristo Jesús. Ahora estamos unidos a Cristo. Debemos de seguir en la luz. Seguir con el Señor. Verso 9, vamos a saltar el verso 9. Nos dice Juan 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es la luz verdadera? Cristo Jesús es la luz verdadera. Jesucristo. Entonces dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por Cristo, pero el mundo no lo conoció. Hay muchas personas que no conocen a Cristo y prefieren las tinieblas que la luz. O nadie les ha ido a iluminar con el evangelio. Es el gran compromiso de los justos renacidos de llevar el evangelio, de llevar la palabra a los que no la conocen. A los que no han sido iluminados, como ya nosotros fuimos iluminados, no por una religión, no por un hombre, sino por la palabra misma. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lámpara que nos ha iluminado la verdad. Y una lumbrera a mi camino, una lumbrera, un camino con lucecitas. Cuando hay lugares así de campo y hay un montón de lucecitas en el camino, indica que usted tiene que ir por ahí. Una lumbrera a nuestro camino. La Biblia, el Evangelio, nos ilumina hacia dónde tenemos que caminar. Entonces el verso, Juan 1, verso 10, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Su pueblo, el pueblo escogido por Dios, no lo recibió. Los judíos, los israelitas. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los romanos por medio de la influencia de los judíos. Los soldados romanos por la influencia del pueblo de Israel. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que escuchan este evangelio, ayer también comentamos en la noche, ya esto no es como un microondas. Usted mete el microondas 1 minuto, 2 minutos y ya sale calientísimo, hirviendo todo, ¿verdad? Ya, listo. No es una oración de 1 minuto, 2 minutos para ser salvo. Es escuchar la palabra. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, verso 13. Ese es el proceso de la salvación, el cual no podemos saltar, no podemos brincar. Por eso es importantísimo que ya estemos hablando de nuestras familias, que desde ya estemos hablando a nuestros vecinos, a todos nuestros seres queridos y aún a los que no conocemos y quieren escuchar. Es hoy, es ahora el día de salvación. ¿Para qué mañana? ¿Para qué pasado? Es hoy que puedas ir y llevar el evangelio a otras personas. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos después de que creemos en el evangelio. Éramos creación de Dios, mas no hijos. Después de que creemos, pasamos a ser hijos. ¿Y quién dice eso? Bueno, vamos a ir, no estaba planeado, pero vamos a ir a Efesios, ¿verdad? Efesios 1, para que vean que de verdad no éramos hijos de Dios. En Efesios, Efesios 1, versículo, vamos a leer desde el 4. Para que vean las condiciones que deben estar los hijos de Dios delante del Padre. Dice, Efesios 1, verso 4, dice, según nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tenemos que ser santos y sin mancha delante de él. 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados. Cuando una pareja adopta a un hijo es porque no es hijo, ¿cierto? Entonces, toma en adopción un hijo. Nosotros no éramos hijos. Éramos creación porque fuimos creados por Dios. Pero Adán, al desobedecer, ya dejamos de ser hijos de Dios y nacemos en pecado por el pecado de Adán. Entonces dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Jesucristo, de la obra redentora, del rescate a través de la sangre de Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Pero no éramos hijos de Dios, sino que a través de la fe, de nacer del agua y del espíritu, ahora sí pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, debemos de mantenernos en la luz, debemos de estar siempre seguidos, presentes, el evangelio presente en nuestra casa, presente en nuestro trabajo. Tenemos que dar testimonio, tenemos que testificar. Somos cristianos que amamos el evangelio. Porque con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ese confesar no es para ser salvo, es porque ya es salvo.
porque ya creímos con el corazón para justicia, entonces confesamos con la boca que somos salvos. Entonces usted debe confesar en su trabajo que usted es salvo y predicarle a sus compañeros. Debe confesar en su escuela, colegio, universidad que es salvo y predicarle a los que no conocen. Debemos de confesar que somos cristianos, que somos diferentes y que andamos en la luz. Claro, comprometidos con un gran testimonio. Si no damos testimonio, mejor arregle su testimonio para confesar, ¿verdad? Continuamos vamos a ver Hebreos 12, 23, un ejemplo más. Perdón, Éxodo 12, 23, perdón. Éxodo 12, verso 23. Éxodo 12, verso 23, nos dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué dice? Nuevamente, Éxodo 12, verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No tocará a los que están protegidos, a los que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Eso es sombra de la sangre que iba a ser derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el heridor no podrá tocar a los hijos de Dios para enviarlos al infierno. Satanás no puede tocar a sus hijos, a los hijos de Dios, porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Porque hemos sido justificados, hemos sido comprados a precio incalculable con la sangre de Cristo Jesús. En Efesios 1, verso 7, ya lo vimos, podemos mirar nuevamente que por medio de la sangre de Cristo es la redención del pecado. Por medio de su sangre, y el enemigo y Satanás no puede tocarnos. Porque recibimos perdón de pecados gratuitamente, como lo dice Romanos 3, versículo 24. Gratis, gratuitamente fuimos justificados por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Gratis. Para usted es gratis. Para mí es gratis. Y usted dice que es sencillo y que fácil. Así es, nada más creer. Por la fe. Solamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para Dios costó su Hijo, su unigénito. Para Cristo fue su vida. Y la separación del Padre y del Espíritu cuando estaba en la cruz. Que Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre y el Espíritu Santo abandonaron a Cristo por sus pecados y por los míos. Porque el Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo pecador. Si no pudo estar con Jesucristo en la cruz, no crea que va a estar con un pecador acá en este mundo de tinieblas. Y nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, limpios del pecado, limpios de la maldad. Tenemos que andar como hijos de Dios. Tenemos que ser ejemplo para otras personas. En Hebreos 12, verso 28, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Este pasaje vamos a escudriñarlo un poquito.
nos dice, tenemos todos, Hebreos 12, 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor también. Entonces ya vimos que Cristo, por medio de su sangre, el enemigo no puede tocarnos, no nos puede enviar al infierno, no puede hacer nada por nosotros. Somos intocables porque estamos exonerados, limpios, santificados, purificados del pecado. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Dice Hebreos 2:11. ¿Quién es el que santifica? Cristo es el que santifica. ¿Quiénes son los santificados? Los que creemos que Él nos santificó. Y Cristo nos llama hermanos. Entonces ahora somos del Padre. Por eso el enemigo no puede tocar a los que están justificados, redimidos por la sangre de Cristo. Hebreos 28 lo leemos nuevamente. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de los cielos. ¿Cierto? Tengamos gratitud. Creo que aquí es donde nos quedamos cortos en esto que acabo de leer. ¿Qué dice? Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gratitud es un sentimiento de valorar y estimar un bien recibido. Un sentimiento de valorar y estimar un bien recibido. ¿Ha valorado usted el bien que recibió? ¿Está estimando, está agradecido con nuestro Dios por su salvación? Los que tienen la oportunidad de tener a su familia salva, amigos, conocidos, vecinos salvos, ¿estás agradecido realmente con Dios porque vino el evangelio, porque vino la luz a tu vida? Porque vino esa protección que nos va a liberar del fuego eterno y nos va a llevar al reino eterno, a la vida eterna, no a la muerte eterna. Entonces creo que aquí nos quedamos cortos en la gratitud, que es el sentimiento de valorar y estimar un bien recibido. Voluntariamente se corresponde positivamente a través de las palabras o gestos. Ser agradecidos es responder voluntariamente, de una forma agradable, con palabras y gestos, de corresponder positivamente de corazón a Dios. Que si venimos y limpiamos las mesitas, de corazón lo hacemos. Que si nos toca hoy la limpieza, de corazón lo hacemos, agradecidos, con gratitud servimos a Dios por la gran obra que Él hizo en nosotros. Tenemos que ir a predicar y sacrificar el domingo, sacrificar el lunes, el martes, el tiempo de descanso. Agradecido con Dios voy a llevar el evangelio a otra persona. Porque estoy agradecido. Con gesto o con palabras positivas se refleja el agradecimiento a nuestro Dios. Que nos tocó barrer, nos tocó cocinar, con gratitud lo hacemos para nuestro Dios, para la iglesia, para los hermanos. Porque a veces no tomamos la importancia necesaria a la iglesia. La iglesia es tan importante que Cristo vino y se entregó por ella. En Efesios 5:25. Cristo vino y se entregó por ella para santificarla y purificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Si Cristo, siendo el mismo Dios, se humilla y con un cuerpo semejante al cuerpo pecador de nosotros, viene y muere por la iglesia, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tener en alta estima a la iglesia? Deberíamos de tenerla en un agradecimiento profundo y total, porque Cristo nos deja la salvación. Y agradecidos debemos de servir. Entonces dice, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
Debemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces estamos llamados a servir después de haber sido salvos. Qué lindo, qué hermoso, qué especial. Y listo, sirin, sirin, no es conmigo. No, debemos de ser agradecidos. De agradecerle a Dios y continuar con esta obra tan linda, tan hermosa que se ha levantado en Guapiles para que otras familias sigan creyendo, sigan conociendo la verdad del Evangelio. Es importantísimo, debemos de servir. Servir es trabajar, es ser esclavo, es adorar, es cultivar. Nosotros fuimos libres del pecado para ser servidores de Cristo. Ahora debemos de servir a Cristo. En Romanos 6, verso 18, bueno, y verso 14, en Romanos, vamos a ir rápidamente. No pierdan Hebreos, bueno, si no se han ido de ahí. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Debemos de servir a la iglesia, debemos de servir a Cristo. Siervos de la justicia, siervos del evangelio, siervos de la predicación de la palabra, de llevar la palabra a otras personas. Parte de servir es consagrarse a Cristo. Servirle a Cristo es consagrarnos a Cristo. Es estar en Él. Es vivir por Él. Sé que tenemos que trabajar, sé que hay horarios pesados. Yo los últimos 2 meses o más he estado de 6, 7 de la mañana a 9, 10, 11 hasta 12 de la noche en muchas ocasiones. Sé lo que es trabajar fuerte, duro, difícil, pero no podemos dejar de lado la palabra, no podemos dejar de lado los compromisos del evangelio, porque es gratitud, agradecidos por Dios, agradecidos con Dios por todo lo que Él hizo con nosotros. Es tener reverencia, respeto, es evitar pecar porque a Dios no le agrada, eso es servirle a Dios. Un temor reverencial, con agradecimiento. A Dios no le gusta el pecado, ¿qué andas haciendo con el pecado? Los que somos padres, no nos gusta que nuestros hijos hagan esto, ¿por qué lo hacen? Él sabe que no me gusta y lo hace. Ah, pero usted sabe que a Dios no le gusta y lo haces, ¿verdad? Usted sabe que a Dios le gusta que venga el domingo a la iglesia, a la congregación. Ah, pues te quedas en casa. Que me están viendo ahí por Zoom. Es necesario ser agradecidos con Dios. Un agradecimiento reverencial con temor, con obediencia. Porque por la libertad de Cristo y por la sangre de Cristo hemos sido libres. Pero fuimos llamados a la libertad, no al libertinaje. No podemos hacer lo que nos guste o lo que nos da la gana. Como les comentaba antes. Debemos de ser agradecidos con Dios, venir a la iglesia, servir, sacar ese día. Dios nos da 24 horas al día. ¿Cuántas saca usted para Dios? ¿Cuántas horas? Diarias. Y a la semana, ¿cuántas horas? Y al mes, ¿cuántas horas? Y a los años, y multiplíquelo por los años que usted tiene. Qué montón de tiempo. Dediquemos tiempo de calidad para Dios, para nuestro Dios, para servir. Siempre lo digo, un justo renacido no debería estar en ninguna otra parte a las 11 de la mañana, un domingo, que no sea la congregación, que no sea la iglesia. No porque me lo exigen, no porque el pastor dice, no porque me toca la recitación, no porque tengo que cantar en el coro, no, por agradecimiento a mi Padre, que me redimió, que me rescató. Yo quiero escuchar y quiero estar y quiero recibir lo que dice la palabra. Hay muchas cosas importantes y lindas y Dios guarda, Dios cuida a la iglesia. Dios la protege. No significa que usted no pase pruebas. No nos confundamos. No significa que no pase dificultades. No nos podemos equivocar. Después de que Dios los guardó de las tinieblas, de las plagas de las moscas, de que no se muriera el ganado, de que no se murieran los primogénitos, Dios los saca de la tierra de Egipto.
No podemos leer todo por temas de tiempo. Pero después se encuentran con el mar. Y atrás el ejército de los egipcios. Hay un problema enorme. Los van a matar. Hay una circunstancia negativa. No significa que usted va a estar exento de todas esas circunstancias negativas, que usted va a estar exento de problemas, no. El hecho de que usted sea justo, sea renacido y ya tenga la oportunidad de ir al reino de Dios por medio de la palabra, el evangelio, no significa que vamos a pasar aquí relax. También hay problemas, también hay dificultades, también hay aflicciones, también hay pruebas. Como le dice Primera de Pedro, para ir terminando, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, verso 12. No quiero irme sin tocar este punto que es importante, ¿verdad? Primera de Pedro 4, verso 12. Nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprenda, si eres justo, eres renacido, has creído, estás en prueba, no te sorprendas. Como si alguna cosa extraña te estuviera pasando. ¿Por qué a mí? Lo primero le preguntamos, ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué no a usted? Deme una sola razón, ¿por qué no? Tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. También lo dice 1 Pedro 1. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a saltar al 16. Sí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted está padeciendo y ha padecido por el evangelio y lo insultan, y le sacan la lengua, le cierran, le retuercen los ojos, porque usted es cristiano, pues usted va y predica la palabra. Ay, qué pereza, ya viene ese, vámonos. Y a su familia le da la espalda y lo rechaza. ¿Qué dice el verso 16? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los apóstoles pasaron pruebas, dificultades, aflicciones, necesidades, pero Dios nunca los abandonó hasta que cumplieran la voluntad de Él. Todos venimos con un propósito. Pablo en la isla de Malta, naufragaron, llegaron a la isla de Malta, lo picó una serpiente. Y todos los lugareños dicen, se portaba mal y estaban esperando que Pablo muriera. Después de esperar mucho tiempo, no murió. Y ya lo creían como un Dios. ¿Sabe por qué Pablo no murió en la isla de Malta? Porque no era la voluntad de Dios. Tenía que llegar a Roma y morir en Roma, decapitado. Después de pasar 2 años en una casa alquilada predicando el evangelio. Entonces no se preocupe por esta vida. Usted no se va a morir ni antes ni después. Usted se va a morir cuando Dios lo disponga, pero haga la voluntad de Dios. Si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es no hacer la voluntad de Dios. El problema es andar en las tinieblas de este mundo. La luz vino y no siguieron la luz, siguieron las tinieblas. Nosotros no podemos darnos ese chance. Nosotros no podemos jugar con eso. Porque nosotros sí sabemos quién es la luz y es Cristo Jesús, es nuestra luz. Para terminar, 1 Pedro 1, dice 1 Pedro 1, verso 6, desde el 3 pueden leerlo, se los dejo de tarea, pero por tiempo. Dice 1 Pedro 1, verso 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí en el 6? En lo cual vosotros alegráis. ¿En qué? En la salvación, en que Él nos redimió, dice el verso 3, ¿verdad? Que nos hizo renacer. El verso 6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario,
tenemos que pasar por pruebas para que nuestra fe sea probada, pues vamos con agradecimiento a Dios, agradecidos con Dios, creyendo en Él. Dios nunca se apartó de su pueblo. Dios nunca va a dejar a sus hijos, nunca. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. El que ya ha nacido de nuevo no puede ser separado del amor de Dios de ninguna manera. Se lo leo. Dice Romanos 8:35, solo se lo leo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Ahora sí lo entiendo, antes no. Ahora sí entiendo que nada me puede separar del amor de Dios. Hace 6, 7 años no sabía esto. No entendía cómo nos separan del amor de Dios. Ya Cristo nos justificó, nos santificó, nos salvó, y eso es eterno, para vida eterna. Vamos a orar. Señor, agradecidos contigo por medio de tu palabra, por medio del Evangelio. Agradecidos por la salvación tan grande que te has traído a nuestras vidas y por el conocimiento para poder el conocimiento adquirido para poder llevar a otras personas al Evangelio, a tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos ser sensibles a tu voz, poder escuchar las prédicas, poder escuchar, Señor, tu voz a través de la palabra, poder seguir esa luz que tú nos iluminas, poder seguirte, poder mantenernos en tus mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda, dice tu palabra. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a ser agradecidos. Agradecer todas esas bendiciones que tú regalas día con día y que nos das a conocer por medio de tu palabra, por medio del Evangelio. Si hay tribulación, si hay angustia, si hay dificultades, si hay pruebas en tu pueblo, en tus hijos, que puedan entender cuál es el propósito y el por qué se está pasando por esas etapas. Pero sobre todo que confiamos en ti y estemos en un mismo yugo contigo para seguir en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.